Señor, una vez más, por permitirnos escudriñar su palabra. Continuamos en el libro de los Hechos, capítulo 17, y vamos a ver en esta noche lo que el Señor tiene para nosotros, ¿verdad? A través de la Escritura. Estuvimos viendo miércoles pasado a Pablo yendo de un lado hacia otro, no por miedo, sino para evitar daños mayores, como otras veces, y para que el Evangelio del Señor siguiera expandiéndose, ¿verdad?, en todos los lugares donde quiera que ellos iban llegando. Y a partir del versículo 15 hasta el verso 22 vamos a leer para que continuemos analizando este texto bíblico. Dice el versículo 15 del capítulo 17 del libro de los Hechos: y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Verso 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religioso. Amén. Pues vemos que Pablo llega a Atenas en esta ocasión, y aquí vemos cómo se va directamente, ¿no?, a lo que él estaba acostumbrado a buscar: los lugares de reunión. Así que aquí encontramos algo diferente, aparte de la sinagoga, las plazas, ¿verdad?, lugares donde la gente también se reunían, y allí estaba él enseñando la palabra del Señor. Para refrescar la mente, semana pasada estuvimos hablando cuando sacaron a Pablo, ¿verdad? ¿Recuerdan de dónde estaba Pablo cuando lo sacaron para llevarlo a Atenas? Tesalónica y de ahí Berea, ¿verdad? De Tesalónica
a Berea. Allí se fueron los de Tesalónica a Berea, y de Berea lo llevaron ¿a dónde? A Atenas. Muy bien, entonces Pablo llega solo a Atenas, desde Berea. Él ha escapado del acecho de los judíos de Tesalónica. En el versículo 16 dice que mientras espera la llegada de Timoteo y Silas, se indigna al ver tantos ídolos. Había más de 3,000 estatuas en Atenas. Pareciera poca, ¿no? 3,000 estatuas que adoraban allí los moradores de Atenas. Atenas era una de las ciudades más ilustres de la antigua Grecia y su capital actual. Recibió su nombre de la diosa Atenea, la patrona de la ciudad. Y un dato importante es que Atenas era conocida como una ciudad llena de personas muy inteligentes y filósofas. Y hemos leído un verso que decía que a ellos les gustaba reunirse para escuchar siempre cosas, ¿qué? Cosas nuevas. Eran muy curiosos los atenienses. Y sabían tantas cosas, pero ignoraban lo que realmente era importante. No conocían a quién, a Jesús, no conocían el Evangelio. ¿Y qué cosa más rara? Que Jesús hubiera estado predicando Jerusalén, toda Judea, y este Evangelio se había expandido, ¿verdad?, por toda la región. Pero no le había llegado al oído a estas gentes de aquí de Atenas, a los griegos. El uso de la palabra discutía nos enseña que Pablo proclamaba el Evangelio, pero debatía con los judíos y piadosos. No era una disputa de hacer contradicciones y eso, sino que hablaban, ¿verdad?, combatían acerca de las creencias de los judíos y de lo que Pablo iba transmitiéndole a ellos, que era nuevo para ellos, el Evangelio del Señor Jesucristo. Aquí nos encontramos con una pregunta: ¿quiénes son los piadosos? Esos hermanos piadosos, ¿quiénes eran? ¿Recuerdan que 2 miércoles atrás estuvimos hablando de los judíos piadosos y los otros judíos que no eran tan piadosos? ¿No? ¿Nadie se atreve a decir quiénes eran esos piadosos? Uy, se lo he olvidado pronto. Los hermanos piadosos. Por ahí. ¿No? Bueno, Pues levanto yo entonces. habían judíos y habían personas piadosas. El texto dice que él discutía con los judíos y con los piadosos que estaban ahí. ¿Quiénes eran esos piadosos? Sí, habían, en la otra parte, en Berea, vimos que habían personas y mujeres nobles. Ahora aquí vemos que son piadosos, personas que tenían temor de Dios, recibían a las personas que llegaban anunciando el Evangelio, le abrían la puerta a la casa, o sea, eran bienvenidos. Y estas eran las personas que estaban
tenían otro conocimiento más amplio en Dios, un temor reverente a Dios también. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Quiere agregar? Bueno, estamos tímidos. Entonces, esos piadosos, estuvimos viendo que son los no judíos que adoraban a Dios en esa ciudad. Recuerda que había muchas personas que no eran judíos que adoraban a Dios, pues a este grupo se le consideraba los piadosos. Y vimos algo nuevo hoy, la plaza, ¿verdad? Pablo siempre iba a la sinagoga, pero vemos que también discutía con ellos, hablaba con ellos en la plaza, en la que esa plaza en la que él hablaba era el ágora, el más importante espacio público de la ciudad, ya que era el corazón económico, político y cultural de Atenas. En el versículo 18 encontramos aquí que dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces Pablo se encuentra en Atenas con dos grupos filósofos, de los epicúreos y de los estoicos. Son dos grupos filósofos, y estas son dos escuelas filosóficas o dos líneas de pensamientos. Fueron corrientes filosóficas que existieron mucho antes del cristianismo, pero que no se enfocan en Jesús. O sea, esto no fue nuevo, no empezó después de Jesús, ya esta gente existía muchos años ahí. Y por eso se consideraban que eran inteligentes, ¿no? Porque tenían allí estas escuelas o estas líneas filosóficas que se dedicaban a hacer descubrimientos y a enseñar a las otras gentes, y hemos visto que eran curiosos, ¿no? Que les gustaba siempre aprender algo nuevo, escuchar siempre algo nuevo. Eran los seguidores de Epicuro en el 342 y 270 antes de Cristo. Enseñaba que los dioses no intervenían ni participaban en los asuntos humanos. De esta manera, negaba la posibilidad de los milagros, la profecía y la providencia divina. La búsqueda del placer era su ley de vida. Ya vean qué enseñanza, qué creencia tenían estos hombres. Los estoicos eran seguidores de Zenón de Sirio, año 335-263 antes de Cristo. Este creía en un poder creador y la autosuficiencia, la meta de la vida. Exhortaba a sus seguidores a ser indiferentes al placer, el dolor, el gozo y el pesar. Vamos a leer versículo 19 hasta el versículo 21 para que podamos ver que estos atenienses
tenían curiosidad por conocer la enseñanza de Pablo como un conocimiento más. O sea, algo nuevo. Ellos eran curiosos por conocer cosas nuevas y ahora tienen la oportunidad de conocer algo nuevo, ¿verdad? Para ellos. Versículo 19 hasta el versículo 21 dice: y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Fíjate cómo le atrapa a ellos las cosas nuevas de las personas que eran inteligentes, que vivían ahí en la ciudad, o también de las personas nuevas que llegaban con otras enseñanzas. ¿Qué es esto nuevo que habla Pablo? ¿Qué es eso nuevo? Pues todos sabemos que lo nuevo que Pablo está enseñando es cosas que ellos no habían escuchado. Están siempre atentos a escuchar filosofía. Ahora le vienen con una enseñanza de algo nuevo para salvación, para vida eterna, que la obtenemos por creer en Jesús. Igual para ellos esto era pues otro hombre más, o otro Dios más. Querían conocer. Vamos a ver qué era el Areópago. El Areópago. ¿Por qué lo llevan al Areópago? A veces leemos y pensamos que es algún jefe de allí, de la ciudad, alguna autoridad de la ciudad, ¿verdad? Era una colina alta de la Atenas, al noroeste de la ciudadela. La ciudadela es una plaza. Y tiempo después, este lugar fue un tribunal que tenía allí las audiencias. O sea, parece que este era un lugar especial donde se reunían las personas, muchas personas, para escuchar algo nuevo. ¿Cuál es la estrategia de Pablo? ¿Cuál es la estrategia de Pablo? Aquí. ¿Qué usted cree? Reunirlo a todos allí para hablarle de Cristo, a Cristo resucitado. ¿Qué más? Acá dice reunirlo para hablar, ¿no? Pero el grupo de filósofos cogió a Pablo y lo llevó a ese lugar para que él le enseñara, y la multitud se reunió para escuchar la enseñanza que Pablo le traía. Dame el micro a David. Yo no entiendo muy bien la pregunta, porque hasta ahora mismo hay, no sé, la estrategia se ve a partir de lo que ha leído Jacobo al principio. A Dios no conocido. Que es cuando él, al menos para mí, la estrategia está cuando él lo llevan allí, pero no lo hemos leído. Y entonces él, al ver que hay tantas estatuas de Dios y se encuentra, creo que gracias al Espíritu Santo, porque tiene muy buena vista, se encuentra con el Dios sin nombre, y ahí lo que hace es usar lo que ellos tienen, pero no les habla de salvación, ni les habla de Cristo, ni de la resurrección. Lo que les está hablando es del Dios a ese que no conoce, y lo está usando
pues es como ellos usan todos los demás dioses, pues él escoge la oportunidad que ve ahí y antes de hablarle, porque también luego se ve que cuando le habla de resurrección ellos se burlan. O sea, la estrategia suya es usar lo que ellos tienen ahí gracias a una estatua que tienen con un Dios sin nombre y darle lo que él quiere contar para luego ir a, cuando ya lo tiene todo, ir a la resurrección o ir a Cristo, ¿no? Pero al principio lo que hace es usar ese Dios y decirle, pues bueno, esa es la estrategia suya. Pero todo eso no lo hemos visto todavía. No. Lo veremos. Lo veremos. Sí, hasta aquí, asomado a eso, que es la estrategia futura, ¿no? De los versos más adelante. El primero está en la sinagoga, ¿no? Con los judíos y los no judíos. Luego pasa a la plaza. Entonces ahora va a esas personas que tienen ese deseo. Porque le preguntan, ¿qué es eso nuevo? Y entonces quedan en ese lugar donde van a haber más personas. Su estrategia es, bueno, ellos quieren saber, pues yo les voy a decir lo que tienen que saber. Ahora veremos su estrategia, que la veremos. Pero importante, porque muchas veces la gente quiere conocer, pero ¿y qué hay en esa iglesia? Y hay ídolos, y hay imágenes, los nacionales. Porque están acostumbrados a la iglesia tradicional, que hay muchas imágenes. Y ojalá, como dice David, que el Espíritu Santo nos revele estrategias. Porque hay musulmanes, hay la religión tradicional, testigos de Jehová, hay muchas religiones. Y la gente tiene curiosidad de saber qué se hace puertas adentro en una iglesia protestante. Así es. ¿Alguien más quería? ¿No? Bueno, pues la idea de Pablo es aprovechar esa oportunidad, ¿verdad? Y luego lo vemos en el discurso de Pablo, como decían los hermanos, como él empieza a hablarle de ese Dios no conocido. Entonces la idea principal del discurso es que el hombre tiene su origen en Dios y por eso Dios les impulsa a buscarle, ¿verdad? A buscarle a Él. Entonces, hoy nos vamos a centrar en la estrategia de Pablo. Pablo ajustó su método y estrategia a las audiencias que él ministró. Primero en la sinagoga, luego en la plaza y ahora ¿en dónde? En el Areópago. Le sigue, está atrapando la atención, porque lo primero, recuerden que Pablo hace observar que hay un montón de imágenes de estatuas por todos los lados. 3,000. Parecería poca, pero 3,000. Imagínate Tudela con 3,000. Aquí, creo que hay dos, ¿no? Creo que está el Manasa. Corazón de Jesús, corazón de María. ¿No? Que están mirando hacia frente. Hay un gusto de camarón, por Dios. No sé si habrá más, pero hay dos imágenes grandes que se ven de lejos, ¿no? Imagínate 3,000 estatuas así de ese tamaño. Y Pablo centra la atención en eso y se queda asombrado, ¿verdad? Y él ya está atrapando la atención de esta gente. Y vamos a ver cómo Pablo va avanzando, ¿verdad? En este discurso. ¿Podemos leerlo? ¿Podemos leerlo? A partir del versículo 23. Bueno, versículo 22 dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. No le dice religioso, le dice muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros
santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Si es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, bueno, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Esto debió de dejarlo a ellos fuera, ¿verdad?, de control. Porque la filosofía que ellos tenían no les dejaba creer en ninguna otras cosas. No les dejaba creer en Dios. Pero lo que me encanta a mí es que cómo no podían ellos creer en esos dioses teniendo tantas imágenes. ¿Cierto? Es que es algo como contradictorio, ¿no? Que crean en todas las cosas menos en Dios. Y Pablo da aquí un ejemplo, ¿verdad?, de evangelismo efectivo entre personas sin conocimiento bíblico. Aunque Pablo se sintió indignado por la idolatría, fue capaz de expresar lo que él creía cada día. A partir del versículo 17. Pablo es un gran ejemplo de defensa de la fe. Aprovechar la oportunidad, atrapar la atención, ¿verdad?, para dar el mensaje. Muchas veces muchas personas nos abren puerta para que nosotros le hablemos del Evangelio tan solo por una pregunta o por tan solo una queja. Ellos abren una puerta para que nosotros entremos ya a hablarles del Evangelio. Y es muy importante aprovechar esas oportunidades que se nos ofrecen para nosotros hablarle del Evangelio. Y Pablo no le dice cita bíblica de las escrituras judías, como suele hacer cuando está en las sinagogas. A los cristianos nos gusta hablar de redención, justificación, y muchas personas no lo entienden. Y es importante que nosotros podamos hablarle a las personas de las cosas que en realidad ellos van a entender. Cuando es bueno nosotros utilizar la sabiduría, pero también nosotros tenemos que ponernos en el nivel de los demás para nosotros poder hablar, para que ellos también puedan entender qué es lo que nosotros le estamos transmitiendo. Sí, Jesús también lo hacía. Muchas veces cuando él hablaba del agua, por ejemplo, en Juan 8, cuando él habla del agua, ellos estaban celebrando la fiesta del agua, porque la gente entiende mejor así. A veces tenemos que bajar un poco el estandarte. Si estás hablando con jóvenes, con niños, gracias a Dios ya lo hemos entendido y hemos dividido las iglesias en secciones: jóvenes, niños más pequeños, válvulos. Por eso mismo, porque a veces hablamos palabras que algunos no entendemos, y hay palabras a veces que muchos tampoco no lo entendemos. Entonces Jesús lo hacía. Él estaba enfrente de la puerta de las ovejas, en Juan 10, me parece que es, y él empezó a hablarme de la oveja, yo soy el pastor, y el ladrón que salta por las puertas. Jesús lo hacía. A nosotros nos cuesta mucho porque nosotros no escuchamos. Entonces, si tú estás hablando con una persona y te está hablando de algún evento que ha pasado,
a lo mejor por ese mismo evento uno se puede meter, pero Dios dice así, pero gracias a Dios, que eso se llama palabra shema. Palabra shema. Decir amén, decir gracias a Dios, si Dios lo permite, hasta mañana si Dios quiere, palabra shema se llama. Entonces, palabras que bendicen al otro. Generalmente uno lo ha perdido eso. De decir, si Dios quiere, Dios por delante. ¿Sabe? En el sentido de que uno no baja al nivel del que nunca ha leído una Biblia. A mí me pasó con una amiga mía que murió. Cuando yo le regalé la Biblia, ella no sabía nada. Y empezamos a enseñarle y todo eso. Y yo no me imaginaba que había personas que en el 2020 no habían tenido una Biblia en sus manos, siendo aquí en Europa. Entonces debemos estar como más atentos, y eso es una realidad. No es que Europa no sea alcanzable, España, y sí, también puede ser, pero también a veces usamos las estrategias que no son buenas. Estamos para el infierno, y reglas, y no sé qué, y la gente se aleja entonces. Amén. Vamos a leer versículo 26 y hasta el verso 28. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra esculpida de arte y de imaginación de hombres. Y vemos aquí que Pablo viene a ello usando cosas conocidas por ellos mismos, usando citas de poetas griegos para mostrarles la verdad de Dios. Y él cita, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, porque el linaje suyo somos, según el versículo 28. Y Pablo utiliza lo conocido por ellos mismos. Jesús hacía lo mismo. Todas las parábolas que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento son enseñanzas tomadas de la misma naturaleza de lo que el hombre conocía, de lo que ellos tenían, le daban uso cada día. Y Pablo aquí está utilizando su propio conocimiento, lo que ellos siempre practicaban, lo que ellos conocían, ¿verdad? Como punto de acercamiento, aunque no esté de acuerdo con el sistema filosófico que ellos defendían. Según un comentarista bíblico, según la tradición, Atenas estaba llena de estatuas dedicadas al Dios no conocido, puesto que hubo una terrible plaga en la ciudad. Un hombre llamado Epimenides soltó a un rebaño de ovejas a lo largo de la ciudad, y donde quiera que se echaran, ellos sacrificaban a la oveja para el Dios que tuviera el santuario o templo más cercano. Si la oveja se acostaba en un lugar que no estuviera cerca de ningún santuario o templo, ellos sacrificaban la oveja para el Dios no conocido. De esta manera, cada vez que una oveja se acostaba en un lugar lejos de un santuario de lo que ellos adoraban, pues allí le ponían una imagen al Dios
no conocido. De tal manera que fueron acumulando tantas estatuas allí que llegaron a tener entre todas unas 3.000 estatuas. Al Dios no conocido. Es decir, que tenían más imágenes para el Dios no conocido que para los otros dioses. Qué cosa más curiosa, ¿verdad? Debido a una plaga. ¿Cierto? Entonces Pablo le llamó al arrepentimiento, pero fíjense que de entrada no se dedicó a lanzar acusaciones contra ellos, según el versículo 22. Si queremos ser efectivos en alcanzar a personas de otras religiones, menos de estudiar sus creencias. Si eres un cristiano maduro, puedes leer sus propios escritores y observando directamente sus prácticas, las cosas que practican. Esto nos ayuda a nosotros a conocer a los demás, su forma de expresarse, su forma de pensar, las cosas que hacen. Todo esto no nos hace falta a nosotros ser filósofos, ni ser tan inteligentes, ni conocer tanto a la persona. Decía un pensador, déjame tus hijos unas cuantas horas y sabré cómo son todos en casa. Y es una gran verdad. Es una gran verdad, porque el comportamiento, la forma en que nosotros nos comportamos como seres humanos, hablan solas, nos enseñan, ¿verdad?, muchas verdades de lo que nosotros somos y lo que nosotros creemos. Y Pablo es lo que está haciendo. Y fíjate lo que le dice. Se centra en ese Dios no conocido. Dios no conocido. Pero ese Dios en realidad era no conocido. ¿O qué usted piensa? ¿Qué usted piensa? ¿Era no conocido? Para ellos. ¿O sí? ¿O era conocido? ¿Qué usted piensa? Leyendo un poco el orden de estos filósofos, los epicúreos, pues los epicúreos no directamente negaban la existencia de algún Dios, sino que eran muy materialistas. Ellos iban sobre lo que veían y sobre eso pues hacían imágenes. Pero aquí ellos, por si acaso existiese un Dios, pues le llamaban a Dios no conocido. Hacia su conocimiento era desconocido, hacia Pablo no, pero hacia ellos pues le era oculto, no tenían ese conocimiento porque se basaban en su propia filosofía. Bueno, es posible. ¿Quién más? Ada. ¿Era conocido o no? No, no era conocido porque ellos conocían los dioses del panteón griego. Zeus, Apolo, la diosa del amor, Diana, no sé qué. Eran dioses crueles, que se enfadaban con los humanos, mandaban, según su creencia, ¿no? Mandaban plagas, mandaban lluvia, no sé qué. Entonces, Dios no es así. Nosotros conocemos a Dios, o sea, y no que Dios no castigue, pero sus dioses eran dioses muy feroces, o dioses que se enamoraban de mujeres. Entonces ellos no conocían al Dios de los israelitas de oídas. O sea, todo el mundo sabía que había Dios de Israel. Eso sí. Eso podrían ellos saberlo, pero conocido con un conocimiento de experiencia, no. Porque ellos era una religión muy pagana con prostitutas, religiosas.
Bueno, al Dios de Israel conocido, conocerían así, pero no yo pienso de experiencia igual, no. ¿Qué más? ¿Qué piensan los demás? ¿Se puede adorar a un Dios sin conocerse? ¿Qué usted piensa? ¿Se puede adorar a un Dios sin conocerlo? Dámele el micro a David. Él es el Dios no conocido y tenían bastante imágenes allí al Dios no conocido. Los de allí sí, porque siempre hay alguien que no está de acuerdo con nada ni con nadie. Entonces llega allí el no conocido y dice, pues yo adoro esto. Que tienen tanto, como decía ya Diana, ¿cómo es la otra? Da igual. El Zeus, el otro, el Pepito. Y a mí no me contesta ninguno, y yo si está rebelde, pues adoro a este que no he conocido y nunca me podrían llevar la contraria de lo que hace ese Dios. Porque si nadie lo conoce, hace lo que yo diga y cuando yo lo diga, como yo lo diga. Así que es fácil, es más fácil adorar a ese Dios no conocido que adorar a cualquiera que ya te esté exigiendo algo. La del amor, pues que seas como no sé qué. El de la lluvia, pues igual tienes que lanzarle para que llueva. Que no sé lo que hacen esos dioses. Pero ese que no es conocido a mí no me manda nada y como pues yo lo puedo adorar. Más fácil que ninguno de los otros. Porque es lo que yo quiero. Dámele Bueno, aquí la palabra no conocida es muy subjetiva, porque corroborando lo que hoy dice el hermano, yo estoy de acuerdo con lo que él dice, con lo que planteó que ellos le llamaban no conocido partiendo de la filosofía en la cual ellos creían. Uno por un lado creía en el materialismo, o sea, si no ven, obviamente no conocen, y por el otro lado lo estoico se basaban en el dominio propio, en términos llanos. Para ellos era el dolor, el placer era indiferente, o sea, no es que era, sino trataban de que así fuera en su intelecto. Y es como dice no sé en qué lugar estaba, si en el nuevo, en el mismo Pablo que habla, dice, ¿cómo pueden amar a algo que no ven? ¿Cómo pretenden amar a alguien que no ven cuando no pueden amar a sus propios hermanos? No sé qué cita biblical es, pero lo he escuchado por ahí. Entonces, a donde quiero llegar es que el término conocer, la pregunta es muy subjetiva. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos y estamos seguros y creemos en un Dios conocido, pero conocido ¿por qué? Porque es un espíritu, pero conocido porque lo sentimos, no más bien porque Moisés nunca inclusive lo pudo ver. Fíjate que se queda en la salsa y dice, no, es que ningún hombre que me pueda ver vivirá. O sea, sí lo conocemos. Lo que quiero significar es que ellos tenían un Dios que, si bien es cierto, no lo conocían por lo que hablaba anteriormente, porque eran afiliados al materialismo. Ahora, nosotros sí creemos y sabemos que hay un Dios. ¿Pero por qué? Es porque lo sentimos. Es porque vemos las manifestaciones de Él. Pero en términos de verlo como tal, tampoco lo hemos visto. O sea, no sé si me doy a entender. Sí creemos que hay un Dios, pero porque lo sentimos y porque se manifiesta a través de diferentes acciones a través de los tiempos. Tremendo. Es muy curioso, ¿verdad? Adorar a un Dios igual, no sé, pero con tantas imágenes al Dios no conocido, algunos debió de pedir a ese Dios no conocido, me imagino, ¿no?
sin saber a quién le pedía, sin saber lo que estaba haciendo. Igual por burla, o no sé, pero me imagino que algunas personas habrá pedido a ese Dios no conocido. Y si usted escribes un libro de esa frase, al Dios no conocido, porque nosotros no tenemos la capacidad de conocer a Dios. En realidad, dice Jeremías, no sé si el 33, que Él nos da el Espíritu Santo y nos da un corazón que le conozca. O sea, si hoy nosotros estamos aquí, y Pablo estaba allí, en ese entonces, el año 50, está Pablo, y él puede decir, yo sí conozco a este que ustedes no conocen, a ese que yo predico, es porque Dios primero nos abrió el corazón. Dice, le daré un corazón de carne que me conozca, dice Jeremías. A través del Espíritu Santo, yo creo que debemos estar agradecidos. O sea, el tema de hoy es un poquito introductorio. Y a lo mejor hoy venimos rotos, venimos con circunstancias o lo que sea. Pero hay esperanza. Ya Dios empezó una obra en nosotros, haciéndonos a nosotros conocerlo a Él. O sea, porque a veces venimos a un estudio bíblico, pero venimos con circunstancias o no sé. Pero hay esperanza en saber de que Él sigue siendo el Dios desconocido de este mundo. Él sigue siendo. Pero en su amor y en su gracia, Él le derramó el Espíritu Santo en nosotros. Él nos atrajo a Él mismo para que nosotros le conozcamos. Y es lo que dice el hermano, tú tienes la capacidad de sentirlo como el Dios que provee, el Dios cercano, el Dios de amor, un Dios santo, un Dios que no cambia, un Dios omnisciente, un Dios omnipotente, un Dios que perdona. Pero es porque Él nos pone ese corazón para conocerlo. Y a mí me da esperanza eso, de que podríamos seguir nosotros siendo endurecidos, como en Jeremías. Ya termino. Jeremías le dice a Jeremías y a Isaías, ustedes van a salir a predicar, pero nadie le va a escuchar. En su misericordia, los que estamos aquí, hemos tenido un corazón que le conoce. Y no importa las circunstancias que estemos, si son para siempre, si son hasta mañana, nosotros somos el pueblo que le conoce. Y dice, ¿en qué se gloriará ese pueblo? Nuestra gloria es que le conocemos, o sea, no es nuestra circunstancia actual. O sea, qué bonito que nosotros somos el pueblo que le conoce. Así es. Es un discurso de Pablo muy eficaz, ¿cierto? Un discurso diferente a todos los discursos de los otros lugares, ¿cierto? Pero ahora te dejo afuera, voy a dejar una pregunta y terminamos con esta pregunta. A diferencia de los otros discursos de Pablo, aquí ¿qué tú ves? Diferente. En los otros discursos de Pablo, que se arrepentían un montón de personas, en este discurso, ¿cuál sería la diferencia? Sí, hay una... cuando él habla de la resurrección, ellos se burlan de Pablo y ya quedaron con Pablo de hablar otra vez sobre este tema. Pero hay una diferencia que la que yo puedo ver es que en otro creían muchos, siempre vamos a encontrar que dice y muchos conocieron o vinieron al conocimiento, ¿no? Por medio del discurso, por medio de la palabra. Pero que aquí en este discurso Pablo le da a conocer a ese Dios no conocido y le habla de que ese Dios, ellos están cerca. En el verso 27 le dice, y nosotros estamos cerquita de él, que es lo que Pablo le dice. Pero aún así, ellos, cuando Pablo le dice de la resurrección, ellos ya se burlan de él y no creen de otra persona, una chica llamada Mari. Creo que se puede encontrar con
con una mano lo que creyeron en ese día, ¿no? Pero esa sería una de las diferencias, ¿no?, entre los otros discursos de Pablo. sí, que ahí se burlaron, en otra parte creían, y muchos. En esta parte pues no quisieron creer. Tocante a la otra parte ya para no coger más micrófono, que es lo que quería hablar de la filosofía, es que esto no es algo que se ha extinguido. La filosofía ha ido en más aumento y abunda más, y se da cuenta que hoy pues muchas de las personas van sobre filosofía y ya hoy es una ciencia, está como una ciencia y lo dan en la universidad de ya, esa filosofía sobre una ciencia. Entonces no podemos nosotros encontrarnos extraños ante la filosofía que hoy estamos viendo, de que se está convirtiendo muchas veces en religiones, porque cuando Jesús estaba allí había un grupo que eran religiosos, pero también tenían una creencia parecida, que no eran los fariseos, pero eran los saduceos. Estos no creían en una resurrección, pero lo que es lo estoico, lo epicúreo, ellos creían en la materia y que cuando una persona moría se descomponía y nada más, y de ahí no pasaba. Claro, entonces eso hoy día son los agnósticos, ¿no? Claro, entonces hoy que creen que no, claro, que no existe nada, que el hombre nace, muere y ya está. claro. Los estoicos, para ellos pues era, bueno, lo tenía apuntado aquí, que a ver si lo encuentro. Los estoicos era el dominio total de uno mismo, y esto lo encontramos hoy en la religión budista, los hindú. Es una fuerza dependiente de ellos mismos. O sea, esto no es algo que se ha extinguido, está y en más apogeo hoy en día, y son filosofías que hoy lo podemos llamar de otro nombre y se ha convertido en una ciencia, lo cual tenemos que tener en cuenta. Esto es un verso que nos aclara bastante, este discurso de Pablo, enseñando a Cristo resucitado, a ese Dios no conocido, y que ya nosotros, que por medio del Espíritu Santo nos lo ha hecho entender y hemos conocido, ¿no?, de cómo es Dios en nuestra vida, cómo Él obra. Yo creo que hay un cambio totalmente diferente de una vida de la filosofía y lo que es el... Dame el micro a Eury y luego a Adam. Yo creo que una de las diferencias, puede que haya varias, pero una de las que yo veo es que él sabe que él no se estaba mostrando a personas de pocas letras, sino de muchas. Y él sabía que no es igual hablarle a una persona que no sea tan letrado como ellos, que con ellos. O sea, él tenía que tomar un parámetro para cómo hablarle, como usted decía. Él probablemente no le abundaba de ciertas cosas que sí le podía decir a otro segmento de la sociedad, porque ellos sí tenían muchas letras que no iban de acorde a los lineamientos, en este caso cristianos, que tenía Pablo. Bueno, ya eso es como decían allá en Santo Domingo, eso es harina de otro costal. Pero es que los filósofos en su mayoría siempre van a estar totalmente divorciados de lo que es la creencia, en este caso la nuestra, la cristiana, o de cualquier otra religión. Yo recuerdo que allá en Santo Domingo, en la UAS, porque son de allá, saben, la UAS, y yo tenía que tomar filosofía, FIL 014, me parece que era, en la 014, ¿verdad?
a la 1 de la tarde. Imagínate, a la 1 de la tarde con ese sol encendido, con la comida en el estómago que me iba huyendo. Pero él fue muy sabio. Ese tema de la religión, eso lo dejó ya para último, ya, porque él sabía que el aula se iba a alborotar. y era muy difícil. Y él sostenía que la Biblia era el libro más incompleto. Oiga. Y es que esa es la diferencia que veo. Pablo se estaba enfrentando a gente que realmente tenía, dicen por ahí que la sabiduría humana, mientras más sabiduría humana, más te alejas de Dios. Casi siempre. Eso siempre usted lo va a ver, en todo ámbito, y mientras más alta sea, usted pertenece a un segmento de una sociedad en cuanto a términos materiales, más lejos estará de Dios, porque para ellos su Dios es su sabiduría, ¿sabes? La sabiduría en que ellos creen de la manera humana, no que dependen de Dios, y eso lo aleja mucho. Así es. La variada, ya terminamos nuestra participación. Yo digo que la diferencia son los oyentes. O sea, no es lo mismo Pablo hablando de los judíos, que Pablo le daba a Pedro, arrepiéntanse, ustedes mataron al Mesías, ustedes se lo perdieron, el Mesías vino, no se enteraron. Muy diferente este discurso de otro capítulo al de ahora. Él se pone en el zapato del oyente, esa gente no sabía nada. Y pasó en Listra, cuando Pablo le habla a lo que le llevaron las flores y los bueyes. No me acuerdo qué capítulo es, y él también le dice, le habla lo mismo, hay un creador, él nos está llamando y él quiere que volvamos a él, y él en todos los tiempos ha pedido lo mismo, vuélvanse a mí. O sea, una de las diferencias, añadido a todo lo que han dicho los hermanos, es el oyente. O sea, esa audiencia que él tiene ahí, que no sabe nada, que no sabe de pactos, de la sangre, del cordero, esas cosas que manejan los judíos y nosotros mucho, y él se baja al nivel de sus oyentes, que eso es lo que tenemos que aprender. Bueno, entonces vemos el esquema, ya damos terminado el capítulo 17, de versículo 24 hasta el versículo 25, Dios es el creador, y nuestros orígenes y nuestros propósitos, del versículo 26 hasta el versículo 28. Venimos de Él y nuestro propósito de vida es buscarle a Él, ¿verdad? Nosotros hemos creído, ¿verdad? En nuestro Señor Jesucristo, creemos que Él es el creador de todo, que Él es Dios, ¿cierto? El problema humano lo vemos en el versículo 29 hasta el versículo 31, no lo hemos leído estos versos. Dice, siendo pues linaje de Dios, no dejemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos oyeron, juntándose, mas algunos creyeron, ¿cómo estoy leyendo? Juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Poquita persona comparando con los otros discursos de
de Pablo, que no eran tan profundos. Algunos habían milagros, ¿verdad? Algunos de ellos milagros y la gente creía bastante. Algunos vemos que muchas mujeres y hombres, y otros vemos muchos hombres y mujeres, ¿cierto? Pero aquí, con una enseñanza tan profunda, vemos que solamente hay poquitas personas. No dice cuántas exactamente, pero de seguro que no llegaban a 10 personas, lo que habían creído. Entonces, la reacción de los atenienses, del versículo 32 al versículo 34, algunos creen, otros se burlan y otros no se interesan absolutamente por nada. Tremendo, ¿verdad? Hoy día nosotros estamos viviendo también esto mismo. Nosotros le hablamos a muchas personas, muchos se burlan, muchos rehúsan, otros escuchan y muy poquitos son los que aceptan la palabra. Se cumplen las escrituras, son muchos los llamados y pocos los escogidos. ¿Cierto? La palabra de Dios siempre tiene su cumplimiento. Pues que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Muchas gracias por acompañarnos y el próximo miércoles empezamos el capítulo 18.